Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar el inicio a nuestra segunda fecha de cápsula informativa en el webinar de administración de contratos que es organizado por Women in Mining Chile. El día de hoy vamos a hablar el tema sobre la introducción a la administración de contratos y para ello les traigo dos excelentes invitados, Maritza Yaupé, Alfonso Santini y quien modera el día de hoy, Diana Chis. Nuestra agenda es una pequeña introducción y posterior una presentación de los expositores y finalmente vamos a tener un espacio para dudas, inquietudes y algunos comentarios por parte de la audiencia. Siendo la administración de contratos un proceso clave en nuestras organizaciones y partiendo de nuestra primera cápsula informativa que fue sobre liderazgo en este tema, nuestros expositores el día de hoy nos darán una introducción al proceso de contratación, todas las funciones y los roles de los actores relevantes que participan en este proceso, las causas de los conflictos contractuales, sus principales áreas y problemáticas, todo el manejo del cambio que viene durante la operación o ejecución de los contratos y cómo podemos gestionar de una excelente manera todo esto que se viene a través de la gestión del contrato. Nuestros expositores, el abogado Alfonso Santini, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Chile y titulado de abogado por la Corte Suprema de Justicia. Actualmente asesora a empresas chilenas y extranjeras ligadas al aprovechamiento de los recursos naturales y su foco es en la litigación y arbitraje. Adicional, es académico del Departamento de Derecho Privado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. La ingeniera Maritza Yaupé es una ingeniera comercial, cuenta con un MBA en Management, es auditora de calidad ISO y cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria minera. El día de hoy se desempeña como directora de Gasema Minería, que es una empresa proveedora de servicios para la industria minera ubicada en la ciudad de Antofagasta, servicios como suministro en instrumentación y control, capacitación, evaluación, certificación, entre otros. Además, es académica invitada para la Escuela de Negocios Mineros de la Universidad Católica del Norte. La ingeniera Maritza nos va a explicar las definiciones de la administración de los contratos, nos va a explicar un poco sobre los roles y las responsabilidades de los actores relevantes del proceso y todas las etapas de la administración del contrato. Finalmente, los atributos de una administración apropiada. Con ello le dará el paso al abogado Alfonso Santini, quien nos va a explicar sobre las causas de los conflictos en un contrato, la gestión de reclamos y demandas durante la ejecución de un contrato, la prevención y resolución de las controversias. Damos la bienvenida a Maritza, ingeniera Maritza, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación. Yo les tengo una pregunta el día de hoy a todos y a todas. ¿Cuántas de ustedes en alguna oportunidad se han enfrentado en la misión, en la gran misión, de tener que administrar un contrato sin sentir que tienen las herramientas ni la experiencia previa para realizarlo? ¿Cierto? Por lo menos yo, y yo creo que muchos de los que estamos acá. Fue difícil, sí, aprendí mucho, bastante, a lo largo de toda la trayectoria que tengo en minería. ¿Sigo aprendiendo? Sí, sigo aprendiendo. A lo que voy yo es que, en teoría, en unos minutos y en forma resumida, le voy a hablar de algo que en la práctica puede llevar, no sé, toda una vida profesional, aprender y perfeccionarse, ¿cierto? Dicho esto, vamos a partir con la definición, lo que significa en realidad lo que es la administración de contrato.
No sé si me pasas tú el comando, Diana. Ya, Ya te lo paso. está. No sé si la voy a ampliar. ¿Se ve bien? Diana, ¿se ve bien? ¿Hay dedito arriba, Daniel? Daniel, gracias. Si la pones modo presentación, no se van a ver las slides del lado y Sí, eso vamos a estoy ver, viendo, claro. pero no Ahí, puedo, ahí sí. No, no le puedes sacar la del lado. no. Está en modo presentación. Hay algo que... hay algo que no está... está en modo presentación. Ahí sí, ahí se ve solo la lámina Sí. que estás presentando. Sí. Perfecto, perfecto. Estamos entonces bien. Ya. Bueno, le hice una parte introductoria de que administrar contratos es una tarea un poco compleja. Los administradores de contratos tenemos que saber una enormidad de temas. Y ahora vamos a ver en este webinar algo de forma resumida y vamos a partir obviamente qué es la administración de contratos. Esta definición que tengo acá y me gusta mucho porque en definitiva se ve súper simple para algo que es súper complejo, ¿ya? Así que administración de contrato es un conjunto de tareas que se van realizando para asegurar en definitiva que se cumpla de forma eficiente y efectiva lo que está estipulado en un contrato, ¿cierto? Esta manera trata de es como automatizar y hacer como un sistema ya que busca optimizar procesos contractuales. Ya, toda administración de contratos está bajo un acuerdo, ya que acá se llama contrato, es un acuerdo en definitiva de voluntades y que se rige obviamente por la norma del Código Civil. Ahora bien, en la administración de contratos hay actores relevantes en todo el proceso. Ya primero está el mandante, que es la empresa principal o la empresa dueña del proyecto del contrato. En este caso, esta puede ser la compañía minera. Tenemos el contratista, el proveedor, que es la persona que presta el servicio. Están las unidades de apoyo, son lo que nos asiste a nosotros en todo el proceso de acreditaciones, la dirección del trabajo donde se solicitan las jornadas especiales, la mutualidad, el transporte de personal, ¿ya? Y dentro de todo esto hay muchos roles de responsabilidad, por lo menos más de 8, ¿ya? Pero ahora los dos principales, las dos cabezas que podríamos mencionar en este momento, está el contract owner, que es el responsable, digamos, que la empresa contratista pueda realizar en forma correcta, eficaz y eficiente todo lo que estaba estipulado en este acuerdo de voluntades o en este contrato, ¿ya? Sus atribuciones, por supuesto, emanan del contrato. Y la contraparte, bueno, en resumidas cuentas, el CO, está también el supply, hay otras personas también que no están mencionadas acá, ¿ya? Y la contraparte, como yo le estaba mencionando, está la empresa colaboradora, ¿ya? Es la empresa contratista en definitiva, que es el espejo del CO, ¿ya? Él tiene que asegurar todos los estándares del servicio del cliente, los requerimientos de seguridad, los costos, volumen, recursos, capacidad de equipo, proceso, todo lo que está estipulado dentro del contrato, ¿ya? Ahora bien, las etapas en una administración de contrato se puede resumir en dos etapas importantes. Ya por un lado tenemos lo que es la implementación de un contrato, y por el otro lado que es la ejecución. En cuanto a la implementación del contrato, todo contrato parte con una reunión de partida, ya el kick-off, donde el CO es la persona que preside, y en este momento, en esta reunión formal, es donde ambos equipos obviamente se presentan
y se muestran todo el proceso de trabajo, los equipos, tiene que presentar lo de trabajo, la implementación del monitoreo del contrato, se acuerda la forma de trabajo, el objetivo, los alcances, se realiza la entrega de toda la información necesaria para la correcta gestión de los riesgos y obviamente la ejecución del servicio. De ahí para adelante viene todo lo que es la habilitación de ingreso a faena. Ya parte con la muestra, ya debería estar avanzada bastante, ya hecho ya la carpeta de arranque, porque se tiene que mostrar ahí, el CEO lo tiene que analizar y ver si está todo en correcta forma. La carpeta de arranque en definitiva es el instrumento donde se encuentra toda la documentación necesaria para que se pueda realizar. ¡Que me caigo! Para que se pueda realizar, no sé si puedo continuar, ahí sí, para que se pueda realizar el contrato según lo acordado. ¿Ya? Ahí están las matrices de riesgo, todos sabemos que es una cantidad de información importante. ¿Ya? Luego de la carpeta de arranque tenemos todo el proceso de acreditación. Ya en el proceso de acreditación, esa etapa en definitiva donde se desarrollan los cursos, se generan las credenciales. En este proceso estamos hablando en definitiva todo lo que son las licencias internas, la habilitación de los equipos, la acreditación de personal, los alojamientos, alimentación, todo ello lo que se requiere para que en definitiva pueda ir a faena el personal. Y la movilización. Ya en esta etapa, que es la última etapa de implementación, es el traslado de todos los instrumentos, elementos, estamos hablando de trabajadores, mano de obra, repuesto, herramientas, equipos, mobiliario, todo lo que todo lo que se va a necesitar para poner en marcha y ejecutar el contrato. Ya hemos terminado todo lo que es la implementación del contrato, ahora vamos con la ejecución del contrato. Cuando hablamos de ejecución del contrato, es el inicio del contrato y junto con el inicio del contrato viene la medición del servicio. Por eso vamos a salir de este slide y nos vamos a saltar a la siguiente, ya, para partir con la ejecución del contrato. La ejecución del contrato considera seguimiento y control de seis ámbitos importantísimos en todo contrato. Está el ámbito operacional, financiero, el crítico ámbito recursos humanos, cultura y liderazgo, que en varias compañías tiene distintos nombres. Está el ámbito legal y obviamente el de seguridad, salud y medio ambiente. Muy importante, sobre todo las compañías. Cuando hablamos del ámbito operacional, en estricto rigor es que el CEO debe asegurar de que la empresa contratista entregue en tiempo y forma lo ofertado, ya los bienes y servicios contratados, se entreguen oportunamente, ¿ya? Y en el ámbito financiero es un monitoreo constante, ¿no? Del comportamiento de gastos y ahorros. En este ámbito financiero lo que se analiza bien el presupuesto, que se ajuste el budget, que se haga el forecasting adecuado y en definitiva además incluye la aplicación de multas si corresponde, cumplimiento de las especificaciones comerciales del contrato, el control de gastos de acuerdo al presupuesto del contrato. Ahora, nosotros hablamos sobre un ámbito crítico, ya que es el ámbito de recursos humanos. Entre varias cosas, actividades que se gestionan, entre varias, algunas de las que se pueden mencionar son que se debe gestionar las vacaciones del personal, las negociaciones colectivas, que nada de esto pueda interferir en definitiva el fiel cumplimiento de los tiempos de desarrollo del contrato, ¿ya? La vigencia de los exámenes, los cursos, las brechas en auditoría, el cumplimiento de la normativa laboral, es decir, la ley de subcontratación, la 20.123, ¿ya? Ahora el ámbito de seguridad, salud y medio ambiente, en definitiva se tiene que ir analizando el cumplimiento mes a mes del plan de salud y seguridad.
El ámbito de cultura y liderazgo, como yo les mencioné anteriormente, que en varias compañías puede tener otro nombre, ¿ya? Pero en definitiva es que la empresa principal o el contract owner o el CEO, además, que se le puede decir en forma abreviada, debe asegurar de que la empresa contratista pueda responder todas estas preguntas. Por ejemplo, la empresa contratista cuenta con instancias periódicas de reunión con el equipo de manera de informar el estado, cómo se va desarrollando el contrato. 2, la empresa contratista cuenta con un plan de revisión, por ejemplo, de procesos, de herramientas, de manera de asegurar la simplicidad del trabajo. Muy importante de compromiso, la empresa cuenta con un proceso para que sus trabajadores puedan realizar sugerencias, denuncias de forma anónima. La empresa cuenta, por ejemplo, con una declaración de valores, donde incluye el respeto como fundamental, como un acto fundamental en el trabajo. Y por último, de desarrollo, ¿cierto? Que la empresa sí cuenta con un plan anual de desarrollo para su personal. Cuando hablamos del ámbito legal, bueno, hay varias cosas que están dentro del contrato, pero de lo que hay que tener cuidado son de las boletas de garantía y donde se apertura desde la reunión de inicio, que es el kick-off, se hace la apertura del libro de obra, que puede ser digital, ahí sale digital, pero puede ser tradicional también. Tiene igual de importancia y vigencia hasta el momento. Bueno, hemos terminado la etapa, viene el término del contrato, cuando ya se finaliza el mes, se hacen los estados de pago, la factura, pero para esto obviamente ustedes y todos sabemos que hay que incluir mucha información para ver que la empresa contratista está cumpliendo mensualmente con todos los requisitos legales, contractuales, de seguridad social del personal, mutualidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y cuando termina eso, viene lo que es el término del contrato, la desmovilización, donde finaliza la ejecución del contrato. Cuando termina todo contrato, lo ideal sería tener lecciones aprendidas. ¿Ya? La retroalimentación entre el CO y el supply, por ejemplo, es muy importante. Entre la empresa contratista y la empresa principal también es muy importante, porque con eso lo que puede existir es una retroalimentación de cosas por aprender, de cosas por mejorar. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahí gana, ganar, ganar. Gana la empresa contratista, gana la empresa, obviamente, gana la empresa principal. Bueno, y como por último punto yo tenía puesto ahí, que en definitiva debería haberlo puesto al principio, pero tiene una finalidad porque lo puse. ¿Ya? Atributos de una administración apropiada. Todos queremos, obviamente, como administradores, hacer lo mejor posible, ¿ya? Por eso es que nada es tan perfecto, pero hay ciertos puntos que yo sí podría, de acuerdo a la experiencia y la literatura, hay ciertos puntos que hay que tener en consideración, ¿cierto? Enfoque y control de los riesgos. Acá que hay varias que están partiendo de la administración de contrato. Ojo con eso. Ojo con el alcance del contrato. Leerlo, analizarlo, no subvalorar los puntos, contar con colaboradores de alto desempeño, hacer cumplir lo comprometido en las bases técnicas. Y por último, y no puedo dejar de mencionarlo acá, ya que hay muchas mujeres administradoras y cada vez mucho más en la minería, también es importante porque uno como que se desespera, porque el trabajo de administración es muy grande, es muy importante, y conlleva muchos puntos que analizar. Hay que ser amable también con uno mismo, ¿no? Uno no puede saberlo todo. Una cosa a la vez. Pedir ayuda sirve, a mí me sirvió y no está mal, no está mal. Y si uno llegó ahí, es por algo, ¿no? Sí. Y por último, lo vas a hacer bien, eso es lo más importante. Bueno, eso es la presentación, por lo menos de mi parte. Yo ahora le doy el paso a mi compañero Alfonso, mi compañero de webinar, el abogado experto en litigación y arbitraje, quien nos hablará de ahora sobre los conflictos contractuales en los proyectos.
Yo te voy a dejar el paso, Alfonso. ¿Quién me puede? Voy a dejar de compartir ahora. Muchas gracias, Maritza. Excelente presentación. Bueno, muy buenas tardes. Estoy compartiendo, por favor, Diana, cuando puedas ver la presentación. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Este día viernes en la tarde. Me da mucha alegría verlo, obviamente, en momentos que muchos se están retirando de sus casas y ustedes están viendo esto. Se nota que tienen un real interés por estas materias. Agradezco primeramente la invitación que me hace Women in Mining Chile, y obviamente un honor poder exponer después de Maritza, que me dejó el camino pavimentado para poder entrar en la materia que se me ha encargado de exponer. Bueno, lo primero que quiero introducir antes de entrar en la materia más dura es que, como ustedes sabrán, cuando se habla de contrato, lamentablemente lo digo por quienes no son abogados, esto es una materia enteramente jurídica. El derecho, el mundo jurídico se involucra en todas las áreas, y aquí está inmersa en la administración de los contratos y en la minería propiamente tal. No podemos entender una sociedad sin que existan reglas, y esas reglas, en base a las cuales tratamos de funcionar, son las que obviamente tenemos que poner de acuerdo, y las que obviamente, si se van cumpliendo de modo honesto, van a lograr el objetivo. El objetivo obviamente es una sociedad que sea más próspera, más justa, y que sea llevadera entre todos los seres humanos. Esto no es una cuestión de filosofía, no, es una cuestión natural. El ser humano necesita ciertas reglas, porque la ausencia de reglas finalmente lleva finalmente a generar odios entre las sociedades. Necesitamos reglas, eso es lo primero. ¿Y qué regla más importante que un contrato? Porque el contrato nos fija las bases sobre las cuales podemos conversar, y esto no solamente lo hablo en términos de un proyecto de explotación de recursos naturales o un proyecto minero, sino en cualquier otro tipo de contratos que nosotros habitualmente participamos. Todos los días, por lo menos cada uno de ustedes celebra 10 o 15 contratos, aunque no se dé cuenta. Bueno, en un proyecto como de los que estamos hablando, probablemente estos proyectos que duran 30 años no serán miles, decenas de miles, sino incluso podrían ser millones de contratos los que involucran. Entonces, por eso es tan importante una gestión y una administración ordenada y concienzuda de cada uno de los contratos que se involucran. Ahí me acordé, obviamente, a propósito de las recomendaciones que hacía Maritza, leer los contratos, una cuestión que suena bastante obvia, pero que por obvias a veces es olvidada y luego obviamente desconocida. Lo primero que hay que hacer antes de hacer cualquier cosa en este tipo de proyectos, especialmente en este tipo de contratos, es leerlos. ¿Por qué? Porque si no se leen, se producen los conflictos. Esa es la primera gran causa del conflicto. ¿Ya? Y bueno, la exposición que voy a hacer a continuación, ya entrando derechamente en las causas, es, bueno, ¿qué es lo que originan los conflictos en los proyectos? Es una cuestión, como lo dije, netamente humana. El ser humano es un ser relacional, siempre nos vinculamos con otros, y obviamente en esa vinculación pueden existir y van a existir desentendimientos, comprensiones distintas sobre una misma realidad. Entonces hay que sacarnos de la cabeza de que que no hayan conflictos. Siempre van a haber conflictos. La pregunta es cómo esos conflictos se evitan, o si no se evitan, por lo menos se mitigan o se resuelven, se solucionan. Y esa es la gran pregunta de esto. Entonces, como es una cuestión enteramente humana, yo les puedo dar una lista taxativa de cuáles son las causas. 1, 2, 3, 4, 5. No existe eso. Lo que voy a tratar de exponer a continuación es, por el contrario, que la exposición de Maritza será mucho más orgánica, ordenada, es
tratar de identificar cuáles son las principales causas o las fuentes de los conflictos contractuales en estos proyectos. Y para eso, obviamente, los invito, porque obviamente ustedes son personas que están vinculadas, muchas de ustedes, al mundo de la minería, o si no, si son contratistas de algún otro tipo de proyecto, del que fuera, proyectos de energía, proyectos portuarios, petrolíferos, hidráulicos, etcétera. Por un momento pónganse y recuerden las veces que han ido a faena y que han estado trabajando y se encuentran con los problemas. O sea, ese es el punto. Siempre te vas a encontrar con un problema, la pregunta es cómo es solucionarlo. Sitúense por un momento y van a ir dándose cuenta de que estos temas afloran día a día. Bueno, causas de los reclamos. Como les dije, he tratado de ir a partir de la realidad, de lo que ocurre, de ir identificando factores o causas de conflicto. Esto no es una cuestión, le digo, de libro. Y en primer lugar, la información. Como somos seres humanos y funcionamos en base a lo que nosotros entendemos que el otro quiso decir, o confiamos en lo que el otro nos está diciendo, obviamente uno de los primeros problemas que ocurre en la ejecución de un contrato es, bueno, ¿qué ocurre cuando no existe claridad en la información por parte de una de las partes del contrato? Fundamentalmente del mandante hacia el contratista, del contratista hacia el mandante, del contratista hacia el subcontratista, del subcontratista hacia el contratista, etcétera, etcétera. Y aún más evidente, dentro de del mismo mandante pueden haber diferencias entre alguien que tenga un cargo y otro que tenga otro cargo, dependiendo de la especialidad, pueden tener comprensiones distintas sobre una misma realidad. Entonces, bueno, ¿cuál es el primer problema? Primero, indefiniciones contractuales. ¿Qué quiere decir que existe una indefinición contractual? Bueno, ocurre fundamentalmente porque, como estamos hablando de proyectos que son ejecutables en el largo plazo, incluso por decenas de años, o sea, no nos extrañemos, porque nuestra mente es limitada, de que no podamos prever todas las contingencias que puedan ocurrir en el devenir del contrato mismo. Por ejemplo, y no es para nada inusual que un contrato, al establecer la cantidad de días que un contratista tiene para ejecutar su servicio, no indique cómo se cuentan esos días. Una cuestión tan simple como decir, este contrato deberá ejecutarse en un plazo de 60 días. Bueno, pero ¿qué pasa si el contrato no dice si los días son corridos o los días son hábiles? Como verán, ahí ya hay una fuente de conflicto, porque llegado el día en que para uno se entiende que está cumplido o para otro no, estalló el problema. Y uno va a decir, me incumpliste, otro va a decir, estoy dentro del plazo. Entonces, primer tema es tratar de ver, cuando tú firmas un contrato, de cuánto tú regulas el contrato y cuánto tú vas a no regular el contrato, porque a veces puede ser muy oneroso en términos económicos incluso, pero de poder entenderte con tu contraparte en todos los sentidos de la realidad, porque va a ser imposible. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué aspectos de un contrato nosotros regulamos y qué otros aspectos del contrato no regulamos? El ejemplo de los días es bastante evidente que para una legislación, por ejemplo, chilena, en ese caso no es necesario señalar cómo se cuentan los días, porque afortunadamente nuestro sistema jurídico descansa sobre legislaciones que, a falta de una regulación del contrato, la ley es la que establece la forma en que se cuentan los días. En este caso, nuestro Código Civil, ya que tiene más de 150 años y por algo ha permanecido incólume durante tanto tiempo en muchos aspectos, nos dice que los días son de días corridos, para ponerle un ejemplo. Entonces, la gran enseñanza es hasta qué punto yo entro a llenar un contrato y hasta qué punto dejo de llenarlo, y obviamente eso va a descansar en el sistema jurídico en el cual nos encontremos. En el caso chileno es menos necesario. ¿Qué otra causa de conflicto existe en relación a la información? Bueno, que la información exista, pero esa sea insuficiente. ¿Y esto por qué ocurre muchas veces? Porque, y
y obviamente, como lo digo, acá hay algo de humano en todo esto. Muchas veces una de las partes no quiere dar a conocer toda la información suya a la otra parte, a riesgo de que sea asuntos confidenciales, etc. Entonces, ahí viene el segundo punto, es, bueno, siempre, y como debe ser en todas las relaciones sociales y humanas, las partes de un contrato deben ser lo más honestas posible. Lo más honestas posibles. ¿Por qué? Porque, como bien lo describía Aritza, contratistas y mandantes son verdaderos colaboradores, no son competidores, están por lograr el mismo objetivo. Entonces, del momento en que una esconde información, obviamente que sea información que no sea confidencial, poco está ayudando porque finalmente la otra no va a tener sobre qué poder seguir trabajando. ¿Qué otra causa? Y pasando a la tercera causa de información, las faltas de datos o datos inconexos. Bueno, esto es algo mucho más concreto y tiene su explicación a veces en la rapidez en que se firman los contratos, que a veces, y esto es algo mucho más que académico, pero cuando uno está en la faena y está con los plazos corriendo y hay una carta GAN que cumplir, de lo que menos se preocupan algunos es de firmar un contrato. O sea, lo echan a andar y después se ponen a escribir los abogados tratando de replicar lo que se está haciendo en el caso concreto. Entonces, hay que ser súper cuidadosos con eso porque o si no se va a producir una verdadera dualidad, una verdadera hipocresía contractual, porque una cosa va a decir el contrato y otra cosa va a decir la realidad. Entonces, cuando esto llegue a un juicio, va a ser algo realmente, va a ser sorprendente para un juez o por un árbitro, porque va a decir, bueno, ¿en qué me apoyo? ¿En lo que dice la letra o en lo que dice la realidad? Y bueno, y pensaba de ejemplo, y esto, por ejemplo, imagínense por un momento de que el mandante, que es el que generalmente tiene que proporcionar la información al contratista sobre la faena, no indica la cantidad de concreto que debe tener una obra de infraestructura específica. Bueno, esa falta de datos específico obviamente puede producir problemas, porque si es que el mandante no brinda ese dato y el contratista entiende de que queda a su disposición el determinarlo, bueno, el día de mañana eso va a generar un conflicto, porque el mandante va a decir, es que yo no te dije, tú debías haberme preguntado. Y el contratista va a decir, pero si no me dijiste, por lo tanto, entiendo que me diste la libertad de poder escogerlo. Yo, contratista, soy experto en la materia, por lo tanto, y tú no lo eres, por lo tanto, ¿por qué tienes que tú ahora reprocharme aquello? Es, como verán, una conversación que podría presentarse perfectamente en un matrimonio a propósito de las faltas de información, etcétera, etcétera. Por eso siempre lo trato de demostrar como una relación humana. Pasando al recuadro de la derecha, ¿qué otro tipo de conflictos pueden venir? Bueno, el conflicto o la causa del conflicto puede estar en la propia persona del mandante u otro contratista. Por ejemplo, que el mandante ha encargado la construcción de un molde o de una maquinaria que previamente ha diseñado y ese diseño resultó ser defectuoso. Y después el contratista construye la máquina y resulta que no opera. Entonces, bueno, claramente ahí vemos que la causa está en el mandante y no el contratista. Demora en aporte de insumo, tradicional. O sea, no es para nada extraño escuchar de contratistas que se quejan de los que los mandantes no le entregan todo lo que debiesen haberse comprometido a entregar. Típico de los insumos. Interferencias operacionales. Un contratista lo han contratado para entrar en faena el día 15 del mes y resulta que estando instalado el día 14, listo para partir, sigue otro contratista previamente instalado la faena y que no le deja entrar a operar. Y tiene que esperar hasta el día 17. Entonces parte 2 días después. Bueno, ¿de quién es responsable? Si es responsabilidad de eso. ¿Es responsabilidad del mandante? Porque no le colocó los días correctos, del otro contratista que se demoró en salir, o del contratista que llegó a la hora y que por motivos ajenos tuvo que entrar tarde. ¿De quién es la responsabilidad? Muchas veces esta cuestión no tiene solo una sola respuesta, porque también hay que atender a otros criterios, por ejemplo,
la forma en que se ha pactado el contrato, de quiénes van a ser los riesgos, etcétera, etcétera, que eso es una cuestión súper interesante, que es cómo tú pactas el contrato y en favor de quién es el que va a tener el peso predominante en aquel. Y también otra causa de conflicto son los riesgos no controlados. O sea, existe, y la mayor cantidad de las veces, existen eventos como variaciones económicas, cambios en legislaciones o incluso cambios meteorológicos extremos que obviamente alteran el curso normal del desarrollo de un proyecto. Y estos no son casos de laboratorio. Uno a veces, como dice estas cosas académicas, para nada. O sea, bastan ver lo que ha ocurrido en los últimos 3 años con el COVID-19, aluviones, sismos. Estas cuestiones tenemos que acostumbrarnos a tener incorporado en nuestras vidas, no solamente familiares, sino también profesionales, este tipo de accidentes. También he colocado como causas, aquí en el recuadro de mano izquierda inferior, la fuerza mayor. Para quienes son abogados que estén presentes, bueno, la fuerza mayor siempre a nosotros se nos definió y se nos fue enseñada porque está definida en el Código Civil de 1856, imagínense una norma que opera hace más de 150 años, como un imprevisto al que es imposible resistir. Y siempre se hablaban de maremotos y cosas casi que uno esperaba que llegase los extraterrestres. Pero la fuerza mayor es algo mucho más cotidiano. Y por eso es que es necesario, por la frecuencia con que se dan eventos de fuerza mayor, que estén regulados en los contratos. Porque por lo general, cuando existe una fuerza mayor que impide a un contratista, pongámonos un ejemplo, a cumplir, bueno, él tendrá la excusa de decir, señor, yo sufrí un evento de fuerza mayor, este imprevisto, pongámonos por un momento en un aluvión, en una minera que está ubicada allí en la frontera entre Chile y Argentina, un lugar donde la verdad se tiene poca capacidad de reacción. Bueno, en principio sería el contratista, el que tiene la excusa para decir, señor, no me haga responsable, pero, y ahí está el tema, muchas veces en la redacción de los contratos, la fuerza mayor es relativizada. ¿En qué sentido? De que ya el contratista no va a tener todas las excusas del mundo para poder decirse, no se me haga responsable, no me castigue por el incumplimiento, sino que incluso muchas veces va a ser el propio contratista quien va a tener que hacerse responsable de aquello. Y ahí viene la gran pregunta, bueno, ¿es de justicia eso? Y a mi juicio va a depender de los términos en que se pacte la fuerza mayor. Porque si el contratista, a sabiendas de cargar con la fuerza mayor y en definitiva de seguir siendo responsable, cobró un sobreprecio por ese concepto, bueno, es razonable entender de que la fuerza mayor no sea una excusa de su incumplimiento. Paralización de faena, otra razón o causa de conflicto. Imagínense por un momento que, y no nos pongamos, no es un tema de imaginación, es un tema de realidad. Ocurre un brote de COVID-19 en la faena, y obviamente la autoridad llama inmediatamente a suspender las obras. Eso es una cuestión hecha y derecha que, siguiendo a falta de regulación especial, debiese exonerar al contratista del cumplir su obligación, pero como digo, muchas veces los contratos entran en esas materias y regulan en forma específica. Cambios en alcance de contratos, incumplimientos contractuales. Bueno, estos ya son derechamente eventos que son conflictos en sí mismos. O sea, el contratista derechamente llegó tarde con el programa, no calculó bien. Eso muchas veces es una falta de diagnóstico correcto acerca de los tiempos. Todos sabemos que los contratistas, cuando hacen sus ofertas, ellos mismos a su riesgo y a su costo hacen estimaciones de tiempo y a veces en términos cotidianos no le achuntan a los tiempos. Y eso ya es una cuestión de incumplimiento contractual. Normas y procedimientos que impactan los precios. Imagínense un momento que la autoridad dicta una norma, y esto es bastante común, que hace más exigente
en materia de prevención de riesgo y que obliga a adquirir al contratista equipo de protección más moderno. Hoy día sabemos que la protección de la vida es una cuestión que en materia de seguridad minera especialmente es una cuestión relevantísima. Entonces, la autoridad cada vez está siendo más exigente. Bueno, la pregunta es, ¿quién carga con todo esto? Esa es la gran pregunta. Y a veces el problema se da en que el cambio de norma, el cambio de exigencia se produce justo en la mitad de la ejecución de un contrato. Entonces, ¿quién tiene que cargar con eso? Eso también, obviamente, es una causa de reclamo. Bueno, esos son algunos de los tantos casos, causas de conflicto que pueden darse en un proyecto. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con estos conflictos? Con estos reclamos que genera la parte perjudicada, la parte desfavorecida. Si nos vamos al recuadro de la mano izquierda, hemos podido identificar que dentro del contrato, los reclamos, lo que hay que hacer son básicamente 5 operaciones. Identificar el reclamo, y esto es una cuestión que hay que hacerla en forma súper profesional, o sea, cada vez que se levanta un tema, y ustedes lo sabrán por experiencia, hay que ir dejando nota. Y ahí encontramos diversos mecanismos para hacerlo. Hoy día existen programas computacionales muy modernos para estos efectos, pero partiendo por el tradicional libro de obras que comentaba Maritza. Bueno, y identificando cuáles son los problemas, porque no solamente eso va a servir como una historia para saber cómo poder resolver ese problema, que es el objetivo de corto plazo de esta exposición, pero va a servir para el futuro, para poder ir identificando cuáles son los problemas más frecuentes que ocurren. ¿Cómo se cuantifica ese problema? Y para eso, obviamente, es clave saber si ese problema impacta o no impacta la ruta crítica del proyecto. ¿Cómo se previene y cómo se resuelve? Esas son básicamente las operaciones que hay lógicas que hay que tomar para poder ejecutar. Bueno, ¿qué ocurre fuera del contrato? A veces ocurre, y afortunadamente, la menor de las veces. Ahora bien, en materia de construcción, la construcción es una industria extremadamente litigiosa. La fuente de conflicto está a la orden del día, a flor de piel, entonces no es raro que esto termine en manos de terceros que hacen las veces de justicieros y que finalmente imparten y determinan decisiones fuera de las mismas partes que no son capaces de ponerse de acuerdo. ¿Quiénes son fundamentalmente los llamados a poner orden en esto? Es el juez ordinario, que son los tribunales de justicia de corriente, que son en este tipo de contratos los menores. ¿Por qué? Porque por lo general atendía la complejidad de las materias, en materia de proyecto y administración de contratos, es que los contratos por lo general contienen cláusulas arbitrales y por lo tanto quitan la jurisdicción de un tribunal común y corriente, silvestre, y lo entregan a un árbitro que obviamente tiene más conocimiento de la materia por experiencia profesional en esto, con juez que tiene miles y distintos tipos de materias ajenas que obviamente no lo hacen ser expertos. Y también obviamente no puedo dejar de mencionar figuras que hoy en día son unas figuras, podríamos decir, intermedias, y que, por ejemplo, el caso de los dispute boards, que son básicamente comités de expertos que se designan específicamente para acompañar la ejecución de un contrato y que se vayan familiarizando desde un inicio con el mismo y vayan resolviéndolo, las disputas que se vayan dando. O sea, tratar de poner a expertos que son independientes de las partes, pero que los vayan acompañando el día a día. Obviamente eso no es posible hacerlo con un árbitro. Uno no puede llevar a un árbitro tantas veces cuantas exista un conflicto. En cambio, los dispute boards, ese es precisamente el objetivo. Y en los dispute boards encontramos 3 tipos. Uno que es un dispute board blando, por así decirlo. ¿Por qué? Porque lo único que hace es emitir recomendaciones, que no obligatorias o vinculantes para las partes en conflicto, o también los dispute boards, unos que son más rudos o más rígidos, que son derechamente, imparten dictámenes obligatorios que tiene que cumplir una de las partes, aún en contra de su voluntad. Y existen otros que son mixtos dependiendo de las materias, que pueden ser dictámenes obligatorios o recomendaciones no obligatorias.
Y con esto voy terminando, Diana, te pido por favor 3 minutos. Partiendo por el recuadro de la mano izquierda, sí me gusta destacar que en materia de ejecución de contratos de largo plazo, que son de los que estamos hablando, la práctica ha tomado muy buenas decisiones de incorporar elementos que obliguen o motiven a que las partes que están llevando a cabo un proyecto en particular específico, imagínense, no sé, pues yo quiero instalar unas turbinas para extraer agua de un río, y eso toma 2, 3 años entre instalarlas, planificarlas, ejecutar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos para que cada vez que estemos en desacuerdo no tengamos que recurrir a un tercero para solucionar? Bueno, tenemos que encontrar mecanismos dentro del propio contrato que nos ayuden a que nosotros nos vayamos resolviendo nuestros propios problemas. Y esos son, y los he identificado, y que son bastante tradicionales los contratos, que son las multas, las garantías, las retenciones y los seguros. O sea, por ejemplo, cada vez que un contratista llegue tarde, incumpla procedimientos de seguridad, etcétera, etcétera, no todos sabemos que van asociados multas. Bueno, esas multas, a su vez, asimismo como se imparten, son una forma finalmente en que las partes se van administrando justicia entre ellas mismas. Porque si a mi contratista me cursan una multa en este mes y me lo cargan en el mes siguiente al momento de que yo rinda el estado pago, bueno, ahí las partes ya se están poniendo de acuerdo. Existe un acuerdo en que la multa corresponde imponerla y por otra parte el propio mandante, que el que me está pagando el precio por los servicios, me lo está descontando del estado pago. Eso es finalmente resolver una controversia que de otro modo tendría que llevarlo a los tribunales de justicia con todos los costos y los tiempos asociados. Las garantías también es un método muy efectivo, no solamente con el mismo objeto, porque cuando un contratista va a la faena y para garantizar el fiel cumplimiento del contrato que va a realizar, deja una plata consignada, eso produce 2 efectos inmediatos. Uno, el contratista va a ser mucho más cauto al momento de ejecutar sus obras porque sabe de que si se equivoca, el mandante tiene a la mano inmediatamente algo sobre el cual hacer efectiva la responsabilidad. Entonces eso genera un incentivo positivo, la garantía. ¿Qué ocurriría si no hubiese garantía? El contratista sabría que, bueno, no tengo mucho patrimonio, el mandante vaya a demandarme y embargarme bienes que no me va a encontrar. Entonces eso ya sirve obviamente para mejorar el estándar de comportamiento contractual. Y a su vez que también significa una forma de resolver los conflictos porque desde el momento en que el contratista ejecutó en forma eficiente su contrato, inmediatamente el mandante va a poder tomar la garantía y ejecutarla inmediatamente haciendo justicia del error. Con las retenciones exactamente lo mismo. El mandante al momento de pagar el precio por los servicios del contratista, que generalmente lo va pagando en forma progresiva en el tiempo, contra estado de avance, obviamente va a ir reteniendo plata en la medida de que vaya advirtiendo de que no corresponde pagarlas por determinados errores del contratista o problemas o conflictos contractuales. Nuevamente es una herramienta para ir autoadministrando justicia. ¿Y los seguros para qué decir? Si el contratista quedó obligado a contratarse un seguro, por ejemplo, por deficiencia en las obras, etcétera, etcétera, el mandante tiene tranquilidad de que si el contratista no le paga, va a invocar la póliza y va a activarla y va a pedirle a la compañía de seguros que le indemnice. ¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar reclamos? Y aquí ya esto es un tema mucho más blando, que tiene que ver con lo que ha expuesto Maritza, que es cómo logramos evitar los reclamos. Volviendo atrás, los contratos siempre nos van a acompañar durante toda la vida de un proyecto, van a ser miles, entonces olvidémonos de que los conflictos no van a existir, los conflictos van a existir, la pregunta es cómo reducirlos y si se producen, cómo mitigarlos o cómo resolverlos. Bueno, esto parte en primer lugar porque el contratista que yo contrate, valga la redundancia, sea idóneo, y sea idóneo técnicamente y financieramente. Todos sabemos que en las envergaduras de los proyectos que
que se llevan a cabo en este país, no basta con ser experto en algo, sino que hay que tener, en términos chilenos, caja también, y para poder, por supuesto, rendir una garantía, etcétera, etcétera. Y tiene que haber solvencia económica. Bueno, el mandante tiene que ser también responsable al momento de diseñar las bases de licitación de que el contratista que vaya a contratar sea un contratista idóneo. Y eso parte y es responsabilidad del mandante. Y esto es súper importante, porque en los juicios muchas veces se va a cuestionar o se va a preguntar el tribunal sobre si el mandante fue realmente diligente al momento de elegir el contratista adecuado. Porque si ese mandante, a su vez, tiene que excusarse con otro mandante que está un paso más arriba en su cadena, que va a ser la empresa principal, va a decir, señor, usted se equivocó, eligió a la persona incorrecta, usted es responsable. Otro punto, datos actualizados del proyecto. Es clave, obviamente, en la ejecución de un proyecto ir actualizando los datos que se van levantando. Un ejemplo muy simple, en una compañía, en un proyecto minero que está ubicado cerca de proyectos de glaciares, obviamente que tiene que llevar un control estricto del polvo que levanta el proyecto. ¿Por qué? Porque si no, se les van a disparar las cifras, y yo no sé cuánto polvo estoy emitiendo, obviamente después no sé cuánto más puedo seguir avanzando con el proyecto, y si me equivoco, y si me paso de la norma, va a llegar la Superintendencia del Medio Ambiente y me va a ordenar la paralización del proyecto. Tercer punto, análisis del diseño y la construcción. Bueno, el mandante, nuevamente, también es responsable también de las cosas que encarga. Administración de riesgo. El mandante es el dueño, imaginémonos que, o sea, suponiendo que el mandante es el dueño de la faena, obviamente que sabe más que nadie y más que su contratista y mucho más que su contratista cuáles son los riesgos asociados a la ejecución de cualquier contrato. Entonces tiene que ser lo más fiel, honesto, al momento de practicarle al contratista, por ejemplo, de que en determinada época del año se producen nevazones que impiden ejecutar cierto tipo de labores. Entonces no se le ocurra contratar para determinados tipos de servicios que no pueden ser ejecutados en determinados momentos. No le traspase el riesgo a un contratista que no tiene por qué saberlo. Otra medida preventiva, segunda ronda de preguntas, muy importante, ¿cómo logramos que el contrato sea lo más claro posible? Bueno, dándole más oportunidades a los contratistas, cuando están licitando su servicio, de saber de que pueden estimar en forma correcta los costos asociados a sus ofertas. Cuando se presentan ofertas fuera de rango, es típico que se presentan tres ofertas de distintos contratistas al momento de las licitaciones y uno está disparado los precios, no tomemos la decisión puramente económica de decir, es que el más barato o el más caro no porque es más caro. Muchas veces el más caro es el que tiene más experiencia, y porque tiene más experiencia y conoce los riesgos asociados, los ha internalizado en sus costos. Y eso es precisamente lo que le lleva a poner o colocar un precio más alto. Entonces, obviamente, mirar más con desconfianza al contratista que está más cargado hacia un precio menor, porque probablemente no comprende cuáles son los alcances de la ejecución de los servicios. Eso es. Muchísimas gracias, Alfonso. Maritza, si puedes dejar de compartir, por favor, Alfonso. Sí, claro. Bueno, en nombre de las directivas de Women in Mining y todas las socias, queremos agradecer a Acevedo Santini Abogados y a Casema Minería por sus representantes el día de hoy en esta exposición, que sin lugar a duda nos resolvieron muchas dudas y quedamos con muchísimo aprendizaje sobre el tema de las definiciones de la administración de contratos, las etapas, los roles, las responsabilidades, todas las causas de los conflictos, cómo podemos evitarlos, mitigarlos, manejarlos. Demasiada información, la verdad, excelente información.
que sí, que nos va a ayudar bueno, pues a desempeñar muchísimo mejor nuestra función dentro de una administración de contrato para los que trabajan en este tema. Y seguramente los que no, nos dejaron demasiadas motivaciones, inquietudes para seguir profundizando sobre el tema. Muchísimas gracias. Gracias. La audiencia también le ve una cara así de súper sorprendidos, súper contentos con esta información. Alfonso, maravilloso también cómo te desenvolviste desde tu parte de abogado para que todos pudiéramos, a lo mejor que no somos todos abogados y este tema es bastante particular con su vocabulario y etcétera. Lo entendimos a la maravilla. Maritza, espectacular en su exposición. Y con esto yo quiero darle también el paso a la audiencia para poderlos escuchar un poco. No sé si tengan algo por último que decir nuestros expositores y darle el paso a nuestra audiencia para que podamos compartir algunas inquietudes, dudas, comentarios. Maritza, Alfonso, solo doy paso a la audiencia. Sí, por favor. Ya, muchas gracias. A ver, Carla tiene una pregunta, sigue. Sí, hola, buenas tardes a todos, gracias por la presentación, súper buena. La pregunta va para los dos en su experiencia. Esta no es una carrera que se estudie, ¿no? Administración de contratos. Es algo más bien que uno aprende como oficio porque la vida profesional te lleva a esta parte. Pero en ese sentido, ¿cuáles serían como los estudios o las herramientas que uno necesitaría para poder desarrollarse, para poder tener los conocimientos adecuados y desarrollarse bien en este rol de administrar contratos? Ya sea, en realidad los contratos en la minería son enormes, pero también hay otros contratos que son más pequeños o medianos que también necesitan justamente de esta orden, de este seguimiento, de entender el alcance, de leer, que nunca se hace el contrato, que es como raro que alguien se lo haya leído. Entonces, mi pregunta apunta a eso desde su experiencia, como ¿qué nos podrían recomendar respecto de qué curso, qué diplomado, qué conocimiento adquirir o herramientas desarrollar? Carla, ¿me escucha? No sé si puedo partir yo, Alfonso. Por supuesto. A ver, mira, yo llevo como muchos años haciendo diplomados para los futuros administradores de contrato. Y siempre me preguntan lo que tú acabas de preguntar. Y efectivamente tienes razón, porque uno se va haciendo, ¿ya? Pero sí te puedo responder que hay ciertas habilidades importantes que uno espera que debería tener todo administrador de contrato, ¿ya? Estas habilidades, yo soy creyente que todo se aprende en la vida, así que no es que uno nace administrador de contrato, no. Pero estas habilidades se puede resumir, por ejemplo, en capacidad o la habilidad de negociación. Es muy importante. La habilidad de gestión del tiempo. Gestionar los tiempos. Otra de las habilidades importantísimas que debe tener un administrador de contrato es la resolución de conflictos. Porque vaya que va a haber conflictos de todo tipo. Y comunicación efectiva. Como ves, lo que yo he mencionado, como que no hay nada así teórico que debe manejar SAP, que debe manejar, porque en definitiva todo eso uno lo va aprendiendo. Es más, si yo no lo sé, yo comenté, yo levanté la mano al principio que
me tuve que hacer cargo de un contrato de un día para otro y mi experiencia era de haber estado a cargo de 9 personas y después pasé a 123. Y se va aprendiendo algunas cosas, pero sí hay ciertas cosas que uno tiene que tener cuidado. Y yo creo, no sé si habrá más, seguramente acá mi compañero Alfonso, la parte legal puede obviamente poner más puntos ahí, pero lo que yo acabo de mencionar, a mi parecer, en mi experiencia laboral y además de tratar con muchos futuros administradores de contrato, y que les menciono eso, son eso, que es de negociación, gestión del tiempo, resolución de conflictos y, por supuesto, una comunicación efectiva. Por mi parte, algo dijiste, Carla, acerca de leer. Los chilenos, por lo menos, somos bastante poco dados a leer, pero lo que único que te puedo contar es que a mí generalmente me toca entrar en la administración de los contratos cuando ya está en fiesta todo este problema, o sea, cuando ya se desató el problema. Y es la primera vez que los administradores de contratos, o las personas que participaron en el mismo, es la primera vez que lo leen. Ese es el problema, te pasa por una cuestión previa. Es como cuando uno entra a trabajar y te entregan el manual de la empresa, o sea, lamentablemente es lo primero que tienes que hacer, porque es como pretender dar una prueba sin haber estudiado, es una cuestión así de simple. Obviamente que la experiencia te da, la experiencia hace el maestro y en todo esto el oficio se aprende haciendo, pero aprendamos en forma no tan impactante de errores, sino que a través de forma mucho más simple como leyendo. Prevengamos el conflicto, la prevención pasa por leer, si eso es la regla del juego. Es como entrar a un partido de fútbol sin saber dónde empieza la cancha y dónde termina, así de simple. Y obviamente el segundo punto, hay que meterse, hay que estar metido en los contratos, hay que ejecutar los contratos, es la mejor forma de aprender sobre la administración de los mismos. Yo me acuerdo de un curso en la universidad y yo por lo menos me quejaba mucho, que era derecho procesal, con que me quejaba mucho porque llevaba 3, 4 años de la carrera y sentía que estaba leyendo algo que nunca había visto. Entonces me decía que derecho procesal básicamente trata sobre los actos de un procedimiento en conflicto que desemboca en una resolución del mismo. Eso es básicamente cómo se tramita un juicio. Entonces yo, claro, nunca me había parado en un tribunal. Entonces, ¿cómo voy a entender cuando el código me dice vaya para allá, vaya para este otro lado, cuando nunca había estado ahí? Y las dudas se me disiparon cuando me fui a parar al tribunal y dije, esta es la persona del secretario del tribunal, este es el juez del tribunal. Y ahí aprendí, y yo siempre pongo el ejemplo a los alumnos míos, de que es como estudiar ese ramo, era como pretender leerse el manual de una lavadora sin conocer la lavadora. Aquí es lo mismo, ¿no? Aquí hay que hacer las dos cosas a la vez. Tienes que leer el contrato y estar en las faenas. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por la pregunta. Valentina. Sí, sigue. Tengo dos preguntas. Una para Maritza, si me podría mencionar alguna de las causas principales del bajo rendimiento del contrato, y una para Alfonso, con el tema de las reclamaciones, si en las bases de contrato hay algún límite para reclamar o puede ser como, o sea, dentro de las bases, ¿hay algo especificado hasta dónde puede reclamar la empresa o es libre? Esas dos preguntas tenía. Parte Alfonso, parto yo. Maritza. Gracias, Valentina. Lo que tú acabas de preguntar, mencioné algunos puntos críticos que pueden afectar el rendimiento de todo contrato.
lo que tú acabas de preguntar es esencial. Yo creo que uno antes de partir un contrato ya se tiene que estar respondiendo esto. Y alguna de las causas principales de todo baja rendimiento en un contrato, el punto número 1, en primer lugar y lo más importante, y que yo lo mencioné en la exposición, es conocer el alcance del contrato. Y eso está de acuerdo acá, Alfonso, porque a veces el alcance no queda claro, no se lee o se infravaloriza la complejidad del contrato. Entonces ese es un punto en el lugar del ranking número 1. Lo otro, cuando se hacen modificaciones contractuales, llevo 2 cosas de contrato. Cuando se hacen modificaciones de contrato, se hacen, pero se hace completamente, se abordaron todos los puntos, porque uno parte un contrato y después, pero se modificó los valores, los precios, pero no solamente la modificación de los precios, hay muchas otras variables que se tienen que haber analizado para que se incluya dentro de la modificación. Punto número 2. Punto número 3, por ejemplo, una comunicación efectiva entre las partes interesadas. Generalmente la comunicación no es muy fluida. Y por último, ¿qué puedo decir yo? La selección de los proveedores. También lo mencionó acá mi colega, o sea, mi compañero de webinar, Alfonso, una buena selección de los proveedores o de la empresa colaboradora. Eso también influye mucho en el rendimiento de todo contrato. Por mi parte, Valentina, cerca los límites para reclamar, para el principio en nuestro derecho es que hay que estar a lo que las partes pactan. Eso es lo primero. O sea, si las partes dicen que hay límite para reclamar, hay límite para reclamar. Si las partes dicen que no hay límite para reclamar, no hay límite para reclamar. Eso es lo primero, lo que dicen las partes en el contrato. La ley también, y especialmente el Código Civil, que es como el marco normativo más importante que tenemos, tiene algunos límites para reclamar. Pero para que, yendo al terreno concreto, si tú revisas un contrato, por eso te invito a revisar un contrato, y si no tienes una mano, me lo pides. Me lo pides. Los contratos, obviamente que una de las partes va a tener incentivo, o ambas partes tienen incentivo a colocar límites. Muchas veces, el que tiene el mayor poder, que es el mandante, es el que va a colocar límites para él y no límites para el contratista. Entonces, típico es que existen límites en cuanto a plazo. Por ejemplo, no sé, si han pasado más de tantos días, tantos meses o tantos años, tú no puedes reclamar sobre eso. O tú no puedes reclamar sobre determinado monto. No puedes reclamar, imagínate, para ponerte un ejemplo que es bastante gráfico, pero si el contrato es de 1000 UF, tú no puedes reclamar una multa de 5000 UF, porque se escapa de la lógica del contrato. O sea, no puede ser que la sanción por el incumplimiento es 5 veces lo que el contrato valió, no tiene ningún sentido. Y también otro límite, y derechamente no es solamente contractual, es legal, es que si el reclamante, el que dice a mí me causaron perjuicios el comportamiento del contratista, fue el causante de ese daño, o sea, fue el que intervino en la cadena para que llevó al incumplimiento del contratista, tampoco obviamente el reclamante está en condiciones de hacerlo, porque él es responsable y intervino en la producción de ese daño. O sea, primero, lo que dicen las partes. Segundo, la ley también regula los límites. Muchas veces algunos de esos límites son irrenunciables. O sea, hay cosas que la ley no puede permitir que las partes dispongan. O sea, si es que una de las partes produce daños a la otra con intención de hacerlo, el contrato no puede, ni siquiera un pacto puede producir de que se libera la parte que ha incumplido dolosamente o con intención. Hay una norma del Código Civil dice que la condonación del dolo futuro no vale. O sea, yo no puedo perdonarte un daño futuro que tú vas a hacer. No te lo puedo perdonar. ¿Y eso qué quiere decir? De que ni siquiera el pacto entre las partes, el contrato puede hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí hay normas finalmente de
de orden público que son irrenunciables e indisponibles por las partes, que no se pueden hacer. Son sagrados. ¿Ya? Y eso es. Hay una pregunta también, no sé si Diana la había colocado Manuel Portilla, no sé si la respondo ahora o después. Dime tú. De inmediato, porque ya creo que es el espacio para la última pregunta. Ya, perfecto. Manolo, tu pregunta dice, ¿habría algún tipo de responsabilidad solidaria entre el mandante y el contratista cuando este último realiza o produce un daño y es por culpa o por descuido del mandante? Sí, efectivamente. Esto es una norma legal. En Chile están las normas de responsabilidad extracontractual y básicamente hace responsable no solamente al que causa el daño. Imagínate por un momento que un trabajador demanda a su empleador, no sé, pues que se perdió una mano cuando estaba cuando estaba operando una máquina, obviamente que podría tener acción contra su empleador porque la máquina venía en malas condiciones, para poner un ejemplo, y obviamente su empleador es el responsable de la máquina, pero a su vez también podría ser responsable al que está arriba, a la empresa mandante, si advierte algún incumplimiento de algún deber que tiene ese mandante hacia el contratista y que tenga alguna relación causal con ese daño. Por ejemplo, que al momento de elegir al contratista no se exigió que se acreditara que las máquinas que iban a ocupar estaban al día o estaban con las herramientas y con los materiales en condiciones, para poner un ejemplo. Entonces ahí podría tratar de buscarse alguna forma de responsabilidad. Eso se llama la responsabilidad por el hecho ajeno. Ya, muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, para finalizar, nuevamente muchísimas gracias a Sabedo Santini Abogados y Gastema Minería y a nuestra audiencia, muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado, como me disfruté yo desde acá, este webinar el día de hoy. Los invitamos a hacerse socios o a renovar su membresía. Aquí les dejo el código QR, nuestro contacto, email, también para que nos sigan en las redes sociales, compartir experiencias, estar siempre en contacto. Bienvenido, Alfonso, también a pertenecer a nuestro grupo Women in Mining y a seguirnos en las redes sociales. Gracias. Los dejo Muchas el día de gracias. hoy para que Gracias. disfruten su viernes, para que se vayan con esta excelente información, a meditarla un poco y a disfrutar su viernes. Gracias a Muchas todos.